Estamos celebrando esta fiesta tan hermosa de la exaltación de la Santa Cruz. Tiene relación a que se hizo un santuario, una iglesia en Jerusalén dedicada a la cruz de Jesús, porque la emperatriz Santa Elena encontró lo que ella llamó la vera cruz, o sea, la verdadera cruz de Cristo. La encontró en Jerusalén y entonces quiso que se dedicara una iglesia a esto. Entonces el día de la dedicación era este. Por eso nosotros celebramos esta fiesta, la exaltación de la Santa Cruz. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa la victoria de Cristo, que Él dio su vida para salvarnos, para rescatarnos y sobre todo para darnos vida eterna. El mundo de hoy ya no piensa en la vida eterna. Es más, nos han metido que esa cruz no sirve de nada. No sé si ustedes se acuerdan, en las viejas películas del Conde Drácula, le ponían la cruz y él volteaba la cara porque no podía ni verla. Entonces tenía que irse. Pero en las nuevas películas, el Conde Drácula se ríe de la cruz. Ah, ¿tú crees que eso me hace daño? Eso no sirve de nada. Pero eso no es porque así estuviera en la novela. La novela original sí, la cruz era un arma potente contra el Conde Drácula. Pero los nuevos directores de películas nos quieren meter que la religión no sirve de nada. Es más, no existe la vida eterna para ellos, sino que lo que tú tienes que buscar es tu felicidad aquí en este mundo. Y esa felicidad es simplemente la satisfacción de tus apetencias. ¿Quieres comer? Come. ¿Quieres dormir? Duerme. ¿Quieres tener relaciones con Raimundo y todo el mundo? Haz lo que te venga en gana. Pero al final no se encuentra así la felicidad, porque eso te mete en el más profundo egoísmo. La verdadera felicidad en realidad es esa vida eterna, porque la vida eterna no comienza cuando nos muramos, sino desde ahora. Pero la vida eterna es encontrarnos con este amor que nos da la gracia para nosotros también dar la vida por los demás. Estamos celebrando estos días también los días patrios, ¿verdad? 14 de septiembre, 15 de septiembre. Ustedes ya saben lo que significa celebrarlo en Nicaragua. Pero eso nos puede hacer perder de vista la gracia que fue que viniera la fe a nosotros. ¿Y cómo vino la fe? ¿Cómo nos llegó esta fe cristiana católica? Nos vino a través de la llegada de los españoles. Esta es la razón por la que damos gracias a Dios de que los españoles llegaron a Nicaragua. Damos gracias a Dios. Porque pudieron llegar los anglosajones. ¿Y qué hicieron los anglosajones con los indígenas en Estados Unidos y Canadá? A los que no exterminaron, los metieron en reservas. Entonces imagínate lo que te hubiera tocado si hubieran llegado los anglosajones. En cambio, los españoles nos trajeron la fe cristiana católica. Ustedes saben cuando, Cristóbal Colón
venía porque él quería establecer la ruta de las Indias y se encuentra con esta gente. Está escrito en sus diarios que lo que a él más le preocupó, que toda esta gente que se encontró no conocía a Cristo, no tenía fe, tenían dioses paganos, algunos incluso eran caníbales, lo cual le pareció terrible. Y eso fue cuando vuelve a España, lo primero que le dice a los reyes es esta preocupación que él tiene. Si ustedes se fijan en la biografía de Cristóbal Colón, era un católico piadoso. Igual los reyes de España, ¿qué hacen cuando se enteran de que lo que han encontrado no son las Indias, aunque después a los habitantes le llamarán indios, sino que era todo un nuevo mundo? Todo un nuevo mundo. ¿Qué hacen los reyes? Van a Roma a pedir permiso al Papa para hacerse cargo de la evangelización de todo este continente. Ahora, ¿por qué creen que ellos hacían eso? Porque la mentalidad de aquella época no era la mentalidad de hoy. La mentalidad de hoy es: sálvese el que pueda y haga cada cual lo que pueda para robar. Esa es la mentalidad de hoy. Pero en aquella época era una mentalidad de cristiandad. Y lo que más importaba era la salvación del alma. Hoy en día ya no se habla de salvación del alma. Se habla de la dignidad del ser humano, de los derechos humanos. Pero los derechos humanos ya habían sido establecidos durante la Edad Media, aunque no se llamaran derechos humanos. Habían muchos derechos humanos establecidos ya en la Edad Media, aunque no se llamaran así. Por eso, eso es lo que hacen los españoles, nos traen la fe, pero también traen la educación, establecen escuelas, tanto para indios como españoles, abren universidades. Las primeras universidades que se abrieron en territorios españoles, en América, son más antiguas que la primera universidad que se abrió en Estados Unidos. Estados Unidos estaba en pañales cuando se abrieron las universidades en América, en los territorios españoles. Y esto es, después viene la independencia. ¿Qué sucede con la independencia? Sucede que viene un tipo llamado Simón Bolívar, que él lo que quería era ser emperador de América. Esas eran sus pretensiones. Ese era lo que han llamado los izquierdistas del siglo XXI el gran sueño de Bolívar. ¿Cuál era el gran sueño de Bolívar? Ser un emperador, para él dominar toda América. Ese era su gran sueño. ¿Y saben quiénes se opusieron a Simón Bolívar? Los indígenas. Porque a los indígenas no les interesaba la independencia. Los indígenas se sentían muy contentos con la realidad que habían traído los españoles. Las naciones hispanoamericanas eran naciones muy prósperas, mucho más prósperas que Estados Unidos o que incluso algunas naciones de Europa. Y entonces, por ejemplo, hay una zona en Colombia que se opuso a Simón Bolívar, que es hoy el departamento de Pasto. ¿Y saben qué pasó? Que entonces Simón Bolívar empezó a burlarse de los indígenas.
y los llamaron después los pastuzos. Y ahora, si tú vas a Colombia, todo el mundo se burla de los pastuzos. ¿Por qué? Gracias a Simón Bolívar, que se burlaba de los indígenas, porque no querían la independencia. De hecho, en Perú, por ejemplo, nunca quisieron la independencia. Ellos más bien buscaron, o sea, tuvo que venir otro ejército, no sé si Argentina o Chile, y les impusieron la independencia por la fuerza. Ahora, ¿en México qué pasa? México se independiza, pero entonces va a tener una gran deuda con Francia, y para pagar esa deuda vende gran parte de su territorio. A Estados Unidos se lo vendió, su territorio. ¿Qué parte? La parte donde está California y el estado de Texas hoy. ¿Quiénes habitaban ahí? ¿Saben ustedes quiénes habitaban? Los apaches. En las películas de Hollywood siempre nos pintan los apaches como gente malvada, que atacan las pobres gente que va llegando allí en busca del oro. Pero ¿cuál fue la realidad? Que los apaches habían sido educados y evangelizados por los españoles. Ellos no vivían en esas tienditas de campaña que nos pintan las películas de Hollywood, vivían en casas. Llegan estos colonos y empiezan a quitarle las tierras a los indígenas. Los indígenas se defienden, pero con la fuerza del ejército los dominaron y los metieron en reservas. Eso fue lo que pasó. Esa fue la realidad. Esto fue lo que sucede con nuestros pueblos, ¿verdad? Y después Estados Unidos, ¿cómo se enriquece? Se enriquece porque toda California estaba lleno de minas de oro y ya saben, Texas se llenó de petróleo, o sea, estaba lleno de petróleo, solo que no se sabía en esa época hasta después. Entonces Estados Unidos se enriqueció con los territorios que México le vendió. Por eso Estados Unidos es rico, no porque lo hayan llegado ahí los ingleses, sino por ese territorio que le vendieron los mexicanos. Y nosotros, por ejemplo, ¿qué sucede en la independencia? Aquí parece ser que muchos sacerdotes firmaron el acta de independencia, pero hubo una consecuencia de eso. Obviamente, si todos los sacerdotes y todos los funcionarios venían de España, al venirse la independencia ya no vinieron más sacerdotes. Obviamente, ya no iban a venir más funcionarios porque esos eran para el gobierno de parte de España, eso ya no podían venir, pero tampoco vinieron más sacerdotes porque se cortó el patronato. Entonces hubo una escasez de sacerdotes. Esa fue la primera consecuencia que sufrimos con la independencia. Ahora, después ya saben que hay una serie de guerras, también vienen unos gobiernos conservadores que hacen un concordato con Roma, con el Papa. Ellos hacen unos acuerdos donde la Iglesia está a cargo de la educación y está a cargo de ciertas actividades que se consideraban religiosas, por ejemplo los cementerios. Viene después Zelaya, que es liberal y es masón. Los masones, saben, odian a la Iglesia Católica, y entonces él expropia, le quita, le roba las propiedades a la Iglesia, o sea, las escuelas y los cementerios, ¿verdad? Todas esas propiedades se las roba y prohíbe que la Iglesia enseñe, porque
según él, eso es la división entre iglesia y Estado, ¿verdad? Muchas órdenes religiosas fueron expulsadas, ¿verdad? Porque ellos denunciaban la injusticia de este dictador. Entonces, vemos cómo se repiten muchas veces las situaciones. Después, Zelaya es quitado por las fuerzas norteamericanas y se da la división, entra nuevamente un gobierno conservador que solicita la división de toda Nicaragua en una provincia eclesiástica, porque había un solo obispo que era el... Entonces se divide y entra a ser arquidiócesis Managua. ¿Saben ustedes que en Managua en esa época había una sola iglesia? Era la iglesia de Santiago. Ahí se hacían fiestas. El nuevo obispo tuvo un lance bien interesante porque él pidió y se le concedió ser partícipe del Congreso de la República. Y su idea era pedir, y a través del diálogo y a través de demostraciones, porque también Zelaya había impuesto el aborto y él quería que se derogara esa ley, pero no lo logró al final, nadie lo aceptó. Él mismo denunció que ellos, siendo conservadores, ¿cómo era posible que no cambiaran esa ley? Bien, hermanos, ¿por qué les cuento esto? Porque en medio de todas estas vicisitudes que vemos a lo largo de la historia de Nicaragua, vemos que la Iglesia siempre ha estado actuando, anunciando la buena noticia. Cristo ha vencido en la cruz, nos ha abierto el camino al cielo, a la vida eterna.